Miguel Gende, asambleísta del Movimiento Alianza Sáchila, integrante del BIM. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Saramago, a la orden, Steffi. Buenos días también. El gobierno está buscando consensos. Se reunió ya con Alianza País, ayer el ministro, se reunió también con la bancada del BIM. ¿Acordaron con ustedes algo? Bueno, en efecto, de la reunión mantenida con el señor ministro, estuve cumpliendo una agenda en el territorio. Me imagino que ya nos prestarán la información necesaria como bancada, pero en efecto hay que recurrir en primer lugar y acordar al pueblo ecuatoriano que nosotros necesitamos desde la Asamblea Nacional, con las organizaciones sociales, con el pueblo ecuatoriano, tener un acuerdo político. Tenemos que salir de esta crisis económica, y de esta crisis económica salimos dialogando. Lo que pasó el domingo, justamente, yo no sufro de amnesia. Aquí hay que recordar, en primer lugar, los responsables de esta crisis económica, quienes despilfarraron la plata, quienes se llevaron la plata en la corrupción, quienes se llevaron la plata en los sobreprecios de los proyectos, quienes bailaron con Miguel Bosé en Carondelet. Ellos son los responsables. Entonces, por lo tanto, esto no significa que esta factura del despilfarro, que esta factura de la corrupción, le pasemos todo al pueblo pobre del Ecuador. Y entonces, así ¿qué alternativas no hay para quién va a pagar esa factura? Porque eso es lo que están discutiendo ahora y tendrán que debatir hasta quizás antes de Navidad, que se apruebe el nuevo proyecto o no, es el plazo que tienen sobre la nueva propuesta del gobierno. Y uno de los reparos es que el proyecto, el primero que recibieron, tenía 400 artículos, decenas de libros, y que por eso dieron oportunidad de incluir temas como por ejemplo la repatriación de capitales, que sonaba bien, pero resulta que en la letra pequeña permitían que al que pague un impuesto no se le investigue de dónde traía, si lava, si es uno más de los corruptos, o sea, regularizar el robo de la década pasada. ¿Por qué no alzaron la voz todos los asambleístas de que esto se estaba incluyendo? Bueno, justamente de eso se encargó la comisión y estuvimos atentos quienes formamos parte de la Asamblea Nacional, y justamente eso tiene que saber el pueblo ecuatoriano, que de los 404 artículos que presentó como iniciativa desde el Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional, en la comisión, luego de varios análisis, inclusive de algunas propuestas, se llegó a establecer 189 articulados. ¿En qué quedamos? En, obviamente, recoger lo positivo, como es justamente la condonación de multas e intereses a jóvenes que accedieron a crédito educativo, justamente cobrar el 0.01% a las empresas que tuvieron ingresos más de $100,000 en el 2018, y obviamente también a las empresas que tuvieron más de 10 millones de ingresos. Eso significaba alrededor de $500 millones, que justamente es lo que nosotros reclamamos, que justamente esta situación den y aporten al pueblo ecuatoriano las empresas que tienen más poder, los 270 grupos económicos de nuestro país, que sean también, que contribuyan más, porque ellos son los que más producen y que obviamente... Pero en la cadena de esa producción, ¿no creen, asambleísta, que al castigar a las empresas que más producen, porque una cosa es a las empresas que no pagan lo que deberían estar pagando, porque ahí es responsabilidad del gobierno de cobrarles o de dejar de hacer favoritismos para no cobrar lo que corresponde, pero a las que sí pagan y a las que sí cumplen, si se les castiga con más impuestos de los que ya existen, porque también en las personas naturales los que más ganan, más pagan, eso ya existe, pero si va a decir, ok, un esfuerzo más, porque son los que más tienen, ¿no cree que eso repercute, porque ya se ha aprobado también, en toda una cadena de producción, que mañana incluso esas empresas lo trasladan al propio consumidor, porque dicen que no, pero en la práctica lo trasladan al consumidor, y después de 3 años, ¿quién va a bajar los precios? Es la ciudadanía la que va a pagar la factura. Obviamente, son este tipo de situaciones que, por ejemplo, también hay que mejorar la recaudación del SRI. Tenemos que justamente, yo creo que el 0.01% o el 0.02% a estas empresas no es un golpe grande que le vamos a dar a las empresas, sino que más bien vamos de una manera gradual para que respondamos nosotros a la crisis económica. La crisis económica vamos a sacar al país entre todos, no con revanchismo. Yo no sufro de amnesia, como vuelvo y repito, el fin no justifica los medios
para hacer acuerdos políticos coyunturales, así no vamos a salir de la crisis. De la crisis vamos a salir fortaleciendo la microeconomía de todos los ecuatorianos. ¿Cómo fortalecemos la microeconomía? Produciendo trabajo, y eso no nos ha llegado ninguna propuesta de ley para fomentar el trabajo en nuestro país. Usted decía algo importante, y es que ¿quiénes son los responsables también de que hoy se le quiera pasar la factura o se le tenga que pasar la factura con más necesidad de financiamiento y una propuesta que logre recaudar de una u otra manera más ingresos del Estado para financiar un déficit, también por lo que se robaron? Y usted es parte de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué están haciendo para presionar a las autoridades, a las que están sujetas de su control? Me refiero al control político de la Asamblea, para que empiecen de una vez por todas a recuperar lo robado. Si le están pasando factura a los ciudadanos por ese déficit, también heredado, pero de los corruptos, a manos de unos cuantos encerrados acá, siguen haciendo de la contratación pública su negocio del año, y sin embargo, ¿qué resultados hay de eso? Bueno, en efecto, nosotros estamos trabajando mancomunadamente con la Fiscalía, aportando. Nosotros ya enviamos nuestro informe desde la Asamblea Nacional, el caso Arroz Verde, estamos dando seguimiento al caso Odebrecht, hemos creado una subcomisión para investigar la ruta del dinero, que justamente estarían pues por muchos, e inclusive se ha mencionado que inclusive estarían en el Banco del Vaticano. Todo esto nosotros estamos trabajando en la Asamblea Nacional, pero esto significa trabajar justamente para el pueblo ecuatoriano con transparencia, con responsabilidad social, no utilizar la Asamblea para revanchismos políticos, entre peleas de compadres, sino actuar de manera transparente en la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que la ciudadanía, y también eso es parte del malestar que no se quiere contar, de quienes salieron a protestar en contra de unas medidas, porque hay una protesta legítima que sí rechazó ciertas medidas, porque sienten que le castigan cuando no se toman otras medidas de otro lado, y la ciudadanía, el que le sigan diciendo estamos trabajando con poco o nada de resultados, cansa. A propósito del caso, por ejemplo, de ciudadanos ecuatorianos que ya se han declarado culpables en Estados Unidos, o sea, están aceptando cómo se maneja o cómo se manejaba la trama de sobornos para conseguir contratos con Petroecuador, cómo lavaban en Estados Unidos. Petroecuador aparecen miles de casos de corrupción, 11 procesos en Estados Unidos, 1.700 procesos judiciales acá en los tribunales por tráfico de influencias, por peculado. ¿Cuánto se podría ahorrar, asambleísta, si acabarían con esa mina para la corrupción en Petroecuador? Pero ¿qué han hecho y qué han deshecho lo que han querido con el petróleo de los ecuatorianos durante tantos años? No se diga con la intermediación legal en papel, robándole millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Y entonces ahí también está la responsabilidad de quienes están en capacidad de fiscalizar a los que no están haciendo mucho, sino cobrando 2, 3, 4, 15 o 20 millones cuando estamos hablando de muchos más. Sí, en efecto, hay que tener en cuenta también, nosotros no justificamos absolutamente nada, estamos trabajando, ya se conformó una subcomisión al interior de la Comisión de Fiscalización, y justamente para dar seguimiento a los dineros de Petroecuador y que ya están investigados en Miami. Hay que tener en cuenta también que el caso Odebrecht vino desde el extranjero. Acá hay que tener en cuenta que durante 10 años se metió la mano en la justicia, se metió la mano en la Asamblea Nacional, más de 100 asambleístas que aceptaron de todo, fueron parte de una corrupción enorme de este país. Desbaratar el correísmo lo siempre manifestado. Además, el gobierno nacional, con todo lo que ha pasado, ahí no tiene buenos asesores. Si bien es cierto, ahora que el señor ministro de Finanzas se está reuniendo con las bancadas, eso lo debió de hacer anteriormente para socializar, para que no se cometan más errores, como el decreto 883, como la ley con más de 400 artículos. Eso no permitía tener un consenso y trabajar por el bien del país. Ahora el gobierno está enrumbando en socializar, en dialogar. Ese es el camino que necesitamos los ecuatorianos. Para cerrar, paz porque y trabajo. Se viene un nuevo proyecto ya, hay consensos para rescatar temas, hablaron de los créditos a los jóvenes, mantener impuestos en IVA a plataformas digitales, impuestos a las fundas plásticas, pero ahí no está lo medular. Si van a querer recaudar 500 millones de dólares, como han anunciado, hay un golpe duro recaudatorio a algún sector. Desde el BIN, ¿qué plantean y qué apoyarán en el proyecto que van a recibir?
Bueno, vamos, una vez que tengamos nosotros el proyecto, habríamos que revisar, pero justamente, por ejemplo, yo sí considero que en el 2018 la banca ganó más de 500 millones de dólares, también deberíamos de nosotros revisar un impuesto especial, porque aquí tenemos que contribuir todo, especialmente los que más tienen que contribuir, y nosotros desde nuestro pueblo, que hemos aportado al desarrollo del país, mantenernos, pero eso sí, ecuatorianos, tengamos la fe que vamos a salir todo adelante. Por eso hago un llamado al gobierno nacional, a las organizaciones sociales, porque no podemos poner en riesgo más a nuestro país y que a nivel internacional venga la inversión extranjera, porque aquí tenemos que producir paz y trabajo. La microeconomía se prospera y se fortalece con trabajo, y eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano, paz y trabajo. Ángel Gende, asambleísta del movimiento Alianza Sáchila, integrante del bloque BIN, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.